Hola, buenos días. Para terminar estos videos que vimos sobre el cálculo de volúmenes de objetos, vamos a calcular ahora la superficie de un sólido de revolución que se obtiene al hacer girar la gráfica de una función alrededor del eje X. Para ello va a ser necesario saber cuánto mide la superficie de un cono y para ello primero vamos a calcular cuánto mide la superficie de una pirámide con base un polígono regular, ya que eso nos va a ayudar a todo el resto de lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces vamos a considerar, lo voy a poner como una observación, entonces consideremos una pirámide recta con base un polígono regular. ¿Qué significa eso? Pues vamos a considerar un polígono regular, digamos por aquí está mi polígono, y me voy a fijar en un punto que es tal que si yo uno el centro del polígono, trazo una línea perpendicular al plano que contiene el polígono, trazo la línea perpendicular, me tomo cualquier punto en esta línea perpendicular y uno ese punto con todos los vértices del, del polígono regular. ¿Sí? Entonces, recto, una pirámide recta significa eso, que el ángulo que forma el segmento que une al vértice con el centro del polígono es, más bien, el ángulo que forma este segmento con el plano que contiene el polígono es un ángulo recto. Muy bien. Y estoy pidiendo que el polígono sea regular. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que el polígono regular tiene n lados y queremos calcular el área de la superficie. Bien, entonces para ello lo que vamos a hacer es calcular el área de cada uno de estos triángulos y sumar todos ellos. Entonces observen que si el polígono es regular, cada uno de estos triángulos tiene una base que mide lo mismo, digamos A es la longitud de cada uno de los lados del polígono, y me voy a fijar en el punto medio y trazo, pues en este caso sería la altura del triángulo. Observen que como todos los triángulos son congruentes entre sí, pues la altura de todos los triángulos mide exactamente la misma. De hecho, todos los triángulos que forman las caras de esta pirámide miden exactamente lo mismo. Supongamos que la longitud de la altura es S. Entonces, el área de cada uno de los triángulos estaría dada por base por altura entre 2 y si nosotros queremos saber cuánto mide el área de la superficie de la pirámide, pues tenemos que sumar todas estas áreas. Pero como todas esas áreas son la misma, en realidad lo que tendríamos es n veces el valor de esta área, ya que nuestro polígono regular tiene n lados. Muy bien, entonces este valor es precisamente el área de la superficie de la pirámide. ¿Sí? Entonces, el área de la superficie pues sería igual a ese valor. Ahora, yo voy a asociar esto de una manera distinta. Voy a poner n por a que multiplica a s. Y observen que n por a es n veces la longitud del lado, es exactamente la longitud del perímetro. Entonces esto es igual al perímetro, lo voy a poner p por s entre 2, donde p es el perímetro del polígono. De manera que el área de la superficie de una pirámide pues está dada por esta fórmula. Ahora, esto es cierto para cualquier polígono regular de n lados. Si yo hago tender n a infinito, pues el polígono regular se va a ir cada vez pareciendo más y más a un círculo y los perímetros de los polígonos se van a ir acercando al perímetro del círculo. Pero la fórmula no cambia.
Eso quiere decir que si yo considero un cono con base circular, pues yo puedo calcular el área de la superficie con la misma fórmula. ¿Sí? Entonces lo voy a poner aquí como la fórmula anterior. Es cierta para cualquier polígono. Entonces, si la base es un círculo, y lo voy a poner aquí entre paréntesis como un límite de polígonos regulares, entonces podemos concluir que la superficie de un cono con base un círculo de radio R, pues va a ser igual a el perímetro, que es 2πr, por la longitud, esta longitud S, que en el caso del cono se llama generatriz, entre 2. Pero este 2 se cancela aquí con el 2 que está abajo y me queda simplemente pi rs. Entonces nada más hago un dibujo. Tenemos aquí mi cono circular. La base es un círculo de radio R y la longitud de cada uno de estos intervalos, que todos miden lo mismo porque es un cono recto. Voy a poner aquí un cono recto. Pues todos estos segmentos miden lo mismo, que es S, ¿sí? Supongamos este de aquí. Muy bien, entonces ya sabemos calcular el área de la superficie de un cono circular que sea recto. Muy bien, ahora vamos a usar eso para calcular el área de la superficie de una sección cónica. ¿Qué significa eso? Yo voy a cortar el cono con un plano paralelo a la base y me voy a quedar con este cachito, ¿sí? Y quiero calcular cuánto mide el área de esto de aquí. Evidentemente, pues debe ser el área del cono grande menos el área del cono chico. Entonces vamos a hacerlo. Voy a hacer un dibujo nada más para eh, plantear quién serían nuestras variables. Supongamos que la base del cono tiene radio R2. Y supongamos que donde hicimos el corte es un círculo con radio R1. Y supongamos que ahora la longitud S es precisamente esta de aquí. Y la longitud del vértice a donde hice el corte es X. Bien, entonces pues evidentemente el área de la superficie de la sección cónica, que es, lo voy a poner aquí en morado, sería como esta superficie, pues es igual al área de la superficie del cono grande, que por lo que acabamos de ver sería pi por el radio, que es R2 por X más S, menos el área del cono chico, que por lo que acabamos de ver es pi por R1 por X. Muy bien, entonces yo lo que necesito saber es cuánto mide X y para eso pues voy a hacer un poco de geometría plana. Voy a cortar al cono por el centro, digamos yo trazo un plano que corta por el vértice y pasa por el centro del círculo. Entonces lo que voy a obtener es un triángulo. Es un triángulo y bueno, justo la altura de ese triángulo es un triángulo isósceles porque cada uno de los lados mide S más X. Y justo donde hice el corte, de este lado tendría yo R1, de este lado R1, este R2, R2. Voy a poner aquí el ángulo recto. Esto mide S y esto de aquí mide X. Bien, me voy a fijar únicamente en estos triángulos rectángulos que son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Pues porque este es paralelo a esta de aquí. Bien, por la semejanza yo tendría que X entre R1, es decir, la longitud de este lado entre R1 va a ser igual a la longitud de este lado entre R2. Pero la longitud de ese lado es X más S entre
R2. Esto implica que X por R2 es igual a R1X más SR1. Voy a pasar este restando y tendría que X por R2 menos X por R1 es igual a SR1. Factorizo la X, de aquí tendría X por R2 menos R1. Y ahora paso esto que está multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo. Y concluyo que X es igual a S por R1 entre R2 menos R1. Muy bien. Ya que obtuve el valor de esta X, ahora sustituyo en la expresión que yo había obtenido anteriormente. Entonces, el área de la superficie de esta sección cónica, que sabíamos que era igual a pi por R2 por X más S menos pi por R1 X, pues va a ser igual, voy aquí a simplificar un poquito, esto sería pi R2X más pi R2S menos pi R1X, pongo juntos los que tienen a la X y factorizo, esto sería igual a pi que multiplica a R2 menos R1 por X más pi R2S. Y ahora, donde está esta X, yo sustituyo el valor que encontré. Y por lo tanto, esto de aquí sería igual a pi que multiplica a R2 menos R1 y en vez de X pongo S por R1 entre R2 menos R1. Y el otro lo dejo igual. R2 parece un subíndice. Déjenme ponerlo bien. Muy bien. Ahora, ya que hice esto, pues puedo observar que este R2 menos R1 cancela el de aquí y lo que me queda es pi SR1 más pi R2S. Factorizo el pi S, que es un factor común, y me queda pi S por R1 más R2. Muy bien, entonces el área de la sección cónica que yo estaba buscando es igual a pi S R1 más R2. Muy bien, lo voy a enmarcar por aquí porque lo voy a necesitar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer algo parecido a lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a tomar nuestro sólido de revolución y vamos a partirlo en cachitos y vamos a ir aproximando el área de la superficie de cada uno de estos cachitos por áreas de secciones cónicas. Bien, entonces para ello empecemos como siempre con una función f definida en un intervalo a, b. Supongamos que es mayor o igual que 0 y hacemos girar la gráfica de f alrededor del eje x. Y nuestro objetivo es calcular la superficie del sólido generado. ¿Sí? Entonces, objetivo, calcular la superficie del sólido generado. Bien. Y bueno, para no tener problemas, vamos a suponer que f es de clase C1. ¿Sí? Porque por ahí vamos a tener que integrar la derivada. De hecho, vamos a necesitar aplicar el teorema del valor medio. Como siempre, nos vamos a tomar una partición del intervalo AB, entonces sea P, una partición del intervalo A, B, y supongamos que P, pues como siempre, es de la forma T0, que es A, T1, y así hasta Tn, que es igual a B. Bien, ahora voy a llamar a SK, va a ser la longitud o la distancia que hay entre los puntos con coordenadas TK, F de TK y el punto con coordenadas TK-1, F de TK-1. ¿Qué es esto? Me fijo, ahorita nada más voy a dibujar la gráfica, todavía no dibujo el sólido. Piensen que aquí está la gráfica, aquí está A, aquí está B, por aquí está TK-1, por aquí está TK.
me fijo en estos puntos y yo lo que estoy calculando es la distancia entre estos dos. ¿Cómo se calcula esa distancia? Pues de esta manera. Si no conocen este símbolo, no se preocupen, simplemente apliquen el teorema de Pitágoras y esto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas x al cuadrado, es decir, tk menos 1 al cuadrado, más la diferencia de la coordenada y, que en este caso es f de tk menos f de tk menos 1, todo al cuadrado. Bien, entonces esta distancia es exactamente esta de aquí. ¿Por qué me interesa a mí calcular esta distancia? Pues fíjense, cuando yo hago girar la gráfica, pues obtengo el sólido de revolución. Voy a hacerlo como siempre, imagínense que aquí queda el sólido de revolución. Esta partición me va a dividir al sólido en trozos, que voy a dibujar aquí con amarillo. Estos son los trozos en los cuales se divide. Y yo lo que quiero observar es que el área de la superficie de cada uno de estos trozos, pues se va a parecer mucho al área de la sección cónica determinado por estos dos círculos. ¿Sí? Tenemos este de aquí es un círculo, este de aquí es un círculo, me fijo en la sección cónica. ¿Sí? Por aquí hay otra sección cónica que sería esta. Y entonces cuando la partición es suficientemente pequeña, el área de la superficie de cada uno de estos trozos se parece mucho al área de la sección cónica. ¿Y cómo calculo yo el área de esa sección cónica? Pues voy a necesitar calcular los radios, que en este caso el radio sería f, si este es tk menos 1, este es f de tk menos 1, y si este es tk, este de aquí sería f de tk, entonces los radios los conozco y necesito yo esta longitud. ¿Sí? Porque recuerden que la fórmula para el área de la sección cónica es pi por esta longitud, que en este caso es el SK, por los radios, la suma de los radios, ¿no? Que sería f de tk menos 1 más f de tk. Bien, entonces, antes de escribir todo eso, yo quiero simplificar esta expresión porque así como está, yo la veo muy difícil. Para ello voy a usar el hecho de que mi función yo la pedí derivable y le voy a aplicar el teorema del valor medio. Entonces recordemos que por el teorema del valor medio va a existir un punto xk en el intervalo tk menos 1, tk, tal que la diferencia f de tk menos f de tk menos 1 es igual a la derivada en el punto xk que multiplica a la longitud. De manera que este valor que yo tengo aquí, esta diferencia, yo la voy a reemplazar por este valor. Entonces me voy a llevar esto que tengo aquí al otro lado para poder trabajar con más espacio. Bien, entonces esto va a ser igual a, voy a pasar este aquí, sustituyo lo que yo encontré, va a ser igual a la raíz cuadrada de tk menos 1 al cuadrado, más, y en vez de este valor, yo escribo f' de xk por tk menos 1. Los que estuvieron conmigo en cálculo 1, les dije que el teorema del valor medio es uno de los teoremas que más se utilizan. Aquí vuelve a aparecer. Muy bien. Ahora, pues al momento de yo elevar al cuadrado este producto, obtengo el producto de los cuadrados. De manera que voy a tener un tk menos 1 al cuadrado aquí y otro de este lado, el cual lo puedo factorizar. Entonces esto quedaría como la raíz de tk menos 1 al cuadrado más f' de xk al cuadrado que multiplica a tk menos 1 todo al cuadrado. Factorizo y saco de la raíz. Al sacar de la raíz me quedaría raíz de 1 más f' de xk al cuadrado
que multiplica a la raíz cuadrada de tk menos tk menos 1 al cuadrado, es decir, el valor absoluto de tk menos 1. Pero como tk es mayor estricto que tk menos 1, en realidad yo puedo quitar el valor absoluto. ¿Sí? Bien. Entonces, concluyo que el valor sk, es decir, la distancia entre cada uno de estos puntos, va a ser igual a este valor. Por lo tanto, si yo me fijo en la sección cónica, voy a decir CACK, la sección cónica determinada por los círculos de radio f de tk menos 1 y f de tk, entonces el área de la superficie de CK, la cual voy a denotar por SCK, bueno, mejor A de área, pues sería igual, según nuestra formulita, a pi por SK, lo voy a poner aquí abajo, sería igual a pi por SK por F de TK menos 1 más F de TK. Ahora, nosotros ya encontramos una expresión para SK, entonces todo esto sería igual a pi que multiplica a la raíz de 1 más f' de xk al cuadrado, que multiplica a tk menos 1, que multiplica a f de tk menos 1, más f de tk. Bien. Ahora, por otro lado, si llamamos, sea OK, a la sección del sólido de revolución, determinada por los mismos círculos, ¿sí? Por los mismos cortes, digamos. Aquí, por los círculos de radio FTK-1 y F de TK. Entonces, el área de la superficie, más bien, el área de la superficie de OK, pues se va a parecer mucho al área de la superficie de CK, ¿sí? Esto que teníamos aquí, esta fórmula. Bien, ahora, por otro lado, si O es el objeto, el sólido de revolución, pues entonces el área de la superficie del sólido, que vamos a denotar a TO, pues va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n de las áreas de los OK, lo cual se parece mucho, por lo que acabamos de decir, a la suma desde igual a 1 hasta n de las áreas de estas secciones cónicas. Pero el área de esas secciones cónicas ya la sabemos calcular. Esto sería la suma desde igual a 1 hasta n de estas expresiones. Creo que no me va a caber, déjenme ponerlo así. Y subirlo todo. Bien, ahora pues aquí está un poquito desacomodado. Voy a pasar este que está multiplicando de este lado y reordenar, ¿sí? Ya que lo tengo de esa manera, pues lo que voy a ver es que esto es casi una suma de Riemann. No es, pero se parece mucho, porque si
la función f la vemos de clase C1, en particular f es continua, entonces si la partición es muy pequeña, f de tk-1 y f de tk se van a parecer mucho a f de xk. Entonces esto en realidad se parece muchísimo a la suma desde igual a 1 hasta n de pi por la raíz de 1 más f' de xk al cuadrado, que multiplica a f de xk más f de xk, que multiplica a tk menos tk-1. Y pues esto es exactamente la suma desde igual a 1 hasta n de pi. Voy a pasar este f de xk más f de xk, que es un 2f de xk, lo voy a pasar de este lado, que multiplica la raíz de 1 más f' de xk al cuadrado por tk menos tk-1. Y ya que lo veo de esta forma, ahora sí es una suma de Riemann. ¿De qué función? Pues esto va a ser una suma de Riemann de una función g respecto a la partición P, donde g de x pues es igual a, voy a poner el 2 hasta el inicio, 2pi f de x raíz de 1 más f' de x. ¿Sí? Bien, y conforme la partición se va haciendo más y más pequeña, como yo pedí que f' fuera continua, pues en particular f' de x al cuadrado va a ser integrable, con esta constante va a ser integrable, si le saco raíz va a seguir siendo integrable, todo esto va a ser integrable y estas sumas de Riemann que yo tengo aquí se van a aproximar a la integral de la función g. Por lo tanto, yo puedo definir el área de mi objeto como la integral de mi función g. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, definimos el área de la superficie del objeto como la integral de AB de la función gx. Es decir, la integral de AB de 2pi f de x raíz de 1 más f' de x al cuadrado respecto de x. Y nada más aquí déjenme poner, esto es el área de la superficie del sólido de revolución O. Muy bien, entonces bueno, esta es la fórmula a la que llegamos. Ahora, pues lo que vamos a hacer es aplicar esto para calcular el área de la superficie de una esfera. Concretamente el área de una superficie de radio 1. Entonces voy a verlo como un ejemplo. Sea f, definida en el menos 1, 1, a r, dada por f de x igual a raíz de 1 menos x cuadrada. Bien, entonces la gráfica de esta función es un semicírculo. Y si yo lo hago girar alrededor del eje x, pues lo que obtenemos es la esfera. Bien, y queremos calcular la superficie de la esfera. Muy bien, entonces para ello, primero vamos a fijarnos en quién sería f' de x. Pues f' de x sería igual a un medio de la raíz de 1 menos x cuadrada por la derivada de 1 menos x cuadrada, que sería menos 2x. Este 2 cancela este 2 y esto me quedaría menos x entre raíz de 1 menos x cuadrada. Ojo, esta función en sí no va a ser, no está definida en 1 ni en menos 1. Entonces, si nosotros le aplicamos la fórmula así nomás, tenemos que estar conscientes que estamos calculando en principio una integral impropia. Pero no se preocupen, esta función va a ser una belleza y en realidad todo va a ser mucho más simple de lo que pudiera parecer en un inicio. Bien, entonces en principio la superficie de la esfera
sería igual, según la formulita, a 2pi la integral de menos 1 a 1 de la función f de x por raíz de 1 más f' de x al cuadrado. Y nada más aquí quisiera observar que propiamente esto es una integral impropia. Sin embargo, pues no se preocupen. Ahora, entonces vamos a ver primero cuánto es este valor. Entonces, f de x, raíz de 1 más f' de x al cuadrado, va a ser igual a, sustituimos, f de x es raíz de 1 menos x cuadrada, y dentro de esa raíz ponemos 1 más f' de x al cuadrado, pues es este valor al cuadrado. Cuando lo elevamos al cuadrado, este menos desaparece y nos queda x cuadrada y la raíz cuadrada también desaparece. Entonces quedaría simplemente 1 más x cuadrada entre 1 menos x cuadrada. Voy a resolver esta fracción que tengo yo aquí y me quedaría, la primera raíz se queda igual, y la segunda me quedaría 1 menos x cuadrada más x cuadrada entre 1 menos x cuadrada. Esto es igual a raíz de 1 menos x cuadrada, que multiplica a, observen que este menos cancela este más, y me quedaría raíz de 1, y voy a poner de una vez la raíz abajo, 1 menos x cuadrada. Este se cancela y me queda raíz de 1. Entonces, esta integral impropia que yo tenía que calcular, en realidad, pues sí, es una integral impropia, pero de la función constante 1, y por lo tanto, pues se calcula como una integral completamente normal, ¿no? Entonces, esto de aquí es igual a la integral de 2pi de menos 1 a 1 de la función 1, la cual pues ya no es una integral impropia. Muy bien, al hacer esto, pues simplemente calculamos, y esto integra 2pi x evaluado de menos 1 a 1, lo cual es igual a 2pi menos 2pi, pues es igual a 4pi. Por lo tanto, el área de la esfera que estábamos buscando es igual a 4pi, de la esfera unitaria. Y con eso terminamos este ejemplo. Bien, en su guía les puse un par de ejemplos de superficies. En general, bueno, este fue un caso milagroso en el que nos quedó una integral muy sencilla, pero en general esta integral podría ser muy fea y muy difícil de calcular. En cálculo 4 se ve una técnica completamente distinta para calcular el área de superficies más generales, no necesariamente la superficie de un sólido de revolución, y con esas técnicas es en general más fácil de calcular que vía esta fórmula. Ok, con esto terminamos este video y nos vemos en la siguiente lección. Cuídense.